Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nuevamente aquí en el canal de Jurado Tax. Hoy vamos a hablar de los estados civiles, cómo determinar los estados civiles para efectos de impuestos en una declaración de impuestos de los Estados Unidos sobre los ingresos personales en el año 2023. Aquí les tengo nuevamente el formato 1040. Como ustedes saben, hay que poner toda la información o completar la información personal del contribuyente o de los contribuyentes. ¿Okay? Pero como en este video vamos a hablar de los estados civiles y ustedes van a aprender a cómo determinar estos estados civiles. Tenemos aquí 5 estados civiles. Soltero, luego casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente con un hijo dependiente. ¿Okay? 5 estados civiles que nos ayudan a determinar que una persona, que los contribuyentes paguen menos impuestos, ¿no? Y vamos a verlo ahora exactamente con estos ejemplos. Entonces, vamos a hablar exclusivamente entonces de los estados civiles. Jurado Tax, estados civiles de impuestos, cómo determinar los estados civiles para efectos de impuestos en una declaración de impuestos aquí en el año 2023. Les dije, para efectos de impuestos en los Estados Unidos, los estados civiles para la presentación de impuestos son categorías que determinan cómo debes presentar tu declaración de impuestos y cómo se calcularán tus impuestos. Para el año fiscal 2023 estamos haciendo realmente el curso con el año 2023 porque todavía no tenemos la información para el 2024, eso lo vamos a tener a fin de año. Dice, el IRS, que es el Internal Revenue Service, reconoce los siguientes estados civiles para la presentación de impuestos. Les dije, son 5 estados civiles. El primero es soltero. El segundo es casado presentando una declaración conjunta. El tercero es casado presentando una declaración por separado. El cuarto es cabeza de familia y el quinto viudo calificado con un hijo dependiente. Vamos a ver quién es un soltero. ¿Okay? ¿Cuál es la descripción? Este estado civil se aplica a los contribuyentes que no están casados, que están divorciados legalmente o que están separados según una sentencia de separación. También incluye a los viudos que no tienen dependientes. Ellos tienen una deducción estándar. Cada estado civil tiene una deducción estándar. Para los solteros, la deducción estándar en el año 2023 es de $13,850. Vamos a volver a nuestro formato 1040 y vamos a poner como ejemplo que el contribuyente o los contribuyentes tienen un ingreso por sueldos y salarios. Es decir, son empleados de alguna compañía y reciben al final del año el formato W2, que es el resumen de sus ingresos y deducciones, sus ingresos y sus retenciones, sea federales o estatales. Vamos a suponer que un soltero tiene $50,000 de ingresos en el formato W2, que al final es su único ingreso. Entonces vamos a pasar esa misma cantidad a la línea 1Z. Si es su único ingreso, también lo pasaríamos a la línea número 9, que es el ingreso total. Y si no tuviera ninguna deducción a ese ingreso, se convertiría en la línea 11 en el ingreso bruto ajustado. ¿Qué quiere decir esto? Que un soltero, por ejemplo, tendría que pagar impuestos sobre la base de $50,000. Pero, sin embargo, al determinar su estado civil como soltero, podemos incluir la deducción estándar. Vemos aquí la línea 12. La línea 12 dice deducción estándar o deducciones detalladas. Pero como estamos hablando específicamente de los estados civiles, lo vamos a hacer solamente por ahora con deducción estándar. Deducción estándar, vemos aquí el recuadro en la parte izquierda, dice
soltero o casado que presenta una declaración por separado. ¿Cuál es la deducción estándar? 13.850. ¿Qué significa eso? Que podemos reducir su ingreso bruto ajustado de la línea 11 de 50.000 en 13.850. Entonces pondríamos acá 13.850.00. ¿Qué va a significar eso? Que este cliente o esta persona soltera, según la determinación que nosotros estamos haciendo, ¿ok?, va a poder reducir de esos $50,000, 13.850, y va a pagar menos impuestos. Entonces, si hacemos la diferencia, ¿ok?, o si le restamos a los 50,000, la deducción estándar de un soltero, que es $13.850, como lo dice aquí en el recuadro de la parte izquierda, esta persona soltera solamente tendría que pagar, vamos a ver, vamos a sumar nuevamente aquí 13.850, porque nos permite la línea, nos indica eso. Tendríamos solamente un ingreso tributable de $36.150. ¿Qué significa? Una persona soltera ya no va a pagar impuestos sobre la base de 50,000, que es su ingreso bruto ajustado, sino menos la deducción estándar determinada, que para este caso son 13.850. Y su income taxable, su income tributable, o su taxable income en inglés, sería 36.150. No va a pagar impuestos sobre 50,000, sino sobre 36.150 dólares. Entonces ya sabemos determinar cuál es el estado civil para efectos de impuestos de un soltero y cuál es su deducción estándar para el año 2023. Vamos a borrar esto para ir al siguiente ejemplo, ¿ok? Vamos a borrar estas cantidades aquí antes de irnos al siguiente ejemplo o al siguiente estado civil con ejemplo de, o con la cantidad como ejemplo de $50,000. Ok. El segundo estado civil es casado presentando conjuntamente. ¿Cuál es su descripción? Dice, este estado civil se aplica a los contribuyentes casados que combinan sus ingresos y deducciones en una sola declaración. Esto incluye a los contribuyentes cuyo cónyuge falleció durante el año fiscal. ¿Cuál es su deducción estándar? La deducción estándar para el año 2023 para los que presentan como casados en conjunto es de $27,700. ¿Ok? Volvemos al formato 1040. Formato 1040, declaración de impuestos de los Estados Unidos sobre los ingresos personales del año 2023. Anteriormente habían puesto soltero, pero ahora vamos a determinar que dos personas van a hacer una declaración en conjunto y tendríamos que marcar el estado civil casado que presenta una declaración conjunta, el segundo estado civil. Si esas personas tuvieran un total de $50,000 de ingresos como salarios, sueldos o propinas en la línea número 1A, que al final, como le dije en el anterior ejercicio o en el anterior ejemplo, llega a ser el ingreso bruto ajustado total de 50,000, podemos reducir estos $50,000 menos la cantidad de su deducción estándar de acuerdo a los Estados Unidos. Entonces, en el recuadro izquierdo nos dice casado que presente una declaración conjunta o cónyuge sobreviviente, ¿no?, que reúne los requisitos, que viene a ser también un viudo calificado. ¿Cuánto es? 27,700. Entonces, línea 12, muy importante, deducción estándar para los casados que presentan en conjunto es 27,700.00. Ahora bien, igual, como lo hicimos para los solteros, estos clientes o estas personas no van a pagar impuestos sobre la base de $50,000. No. Van a poder reducir su deducción estándar de acuerdo a su estado civil, que en este caso es casado presentando en conjunto. ¿Cuánto van a reducir? 27,700, ¿no? Van a reducir 27,000
$700. ¿Y cuánto va a ser su ingreso tributable? Hacemos la resta, $50.000 menos 27.700 nos da un ingreso tributable de $22.300. ¿Ok? Repito, vamos a hacer la resta nuevamente, $50.000 menos 27.700 nos da 22.300 de ingreso tributable, ingreso taxable o taxable income, como se dice en inglés. No van a pagar impuestos los casados que presentan en conjunto sobre la base de 50.000. No. Solamente van a pagar impuestos sobre la base tributable, que sería 22.300, porque le estamos reduciendo a los $50.000 $27.700 de su deducción estándar. Vamos a borrar esto para ir al siguiente ejemplo del siguiente estado civil. Permítame un segundo, por favor, para hacer... Volvemos aquí. Estados civiles, ya vimos casado presentando conjuntamente, segundo estado. Ahora nos vamos al tercer estado civil. Casado presentando por separado. ¿Cuál es su descripción? Este estado civil se aplica a los contribuyentes casados que eligen presentar declaraciones separadas. Cada cónyuge reporta su propio ingreso y deducciones. Esa es la descripción. ¿Tienen una deducción estándar? Sí. ¿De cuánto? De 13.850. ¿Es igual a la de los solteros? Sí. Volvamos a nuestro formato 1040. Repito, 1040, declaración de impuestos de los Estados Unidos sobre los ingresos personales en el año 2023. Tienen un ingreso bruto ajustado de 50.000. El estado civil ya no va a ser casados en conjunto, sino va a ser casados que presenten una declaración por separada. ¿Cuál va a ser su deducción estándar? De acuerdo a este estado civil, va a ser de 13.850. 13.850. ¿Ok? $13.850. Y vamos a ver cuánto va a ser su base tributaria. La base tributaria para los casados que presentan una declaración por separado va a ser su ingreso bruto ajustado menos su deducción estándar. Entonces, si su ingreso bruto ajustado, como es el ejemplo, es $50.000, le vamos a reducir los $13.850, van a tener una base tributaria de $36.150. Repito, los casados que presentan una declaración por separado, tercer estado civil, va a pagar menos impuestos porque se le está restando la cantidad de deducción de estándar de 13.850. En este ejemplo serían 36.150. No van a pagar impuestos sobre la base de 50.000, no, sobre la base tributable que serían 36.150. ¿Ok? Vamos a borrar estas cantidades para irnos al siguiente estado civil, saber cuál es, saber cómo determinarlo. ¿Ok? Volvemos aquí. ¿Ok? Vamos a borrar aquí también el estado civil para nuevamente ponerlo posteriormente. Entonces, casado presentando por separado es el tercer estado civil. Nos vamos al cuarto. Cabeza de familia. ¿Cuál es su descripción? Este estado civil se aplica a los contribuyentes que no están casados, que han pagado más de la mitad de los costos de mantenimiento de su hogar y que tienen un dependiente calificado que ha vivido con ellos durante más de la mitad del año, o sea, más de 6 meses, excepto para padres que son dependientes. O sea, pueden tener un padre que no vive con ellos, no necesitan vivir los 6 meses, pero todavía pueden convertirse en cabeza de familia. Inclusive también los cabezas de familia son aquellas personas casadas
que no viven con el cónyuge por más de 6 meses, pero sí tienen que cumplir con el requisito de tener un dependiente y de mantenerlo con más del 50% de los gastos del hogar. Ahora bien, ¿tienen una deducción estándar? Claro. ¿De cuánto? De $20,800 como vemos aquí. ¿Eso le va a ayudar a reducir su ingreso bruto? Claro que sí, van a pagar menos impuestos. Vamos al formato nuevamente del 1040. Si marcamos cabeza de familia aquí en el estado civil, entonces, con el mismo ejemplo de $50,000 como ingreso bruto ajustado, en la línea 12 vamos a poner su deducción estándar. Volvamos acá al recuadro izquierdo y dice cabeza de familia 20,800. $20,800 de deducción estándar. $20,800 de deducción estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que los cabezas de familia van a poder reducir una cantidad mayor de deducción estándar. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo de $50,000 como ingreso bruto ajustado, le vamos a poder descontar $20,800 y nos va a dar una base tributaria de $29,200. ¿Ok? Vamos a rectificarlo por si acaso, 50,000 menos 20,800, ¿ok? Nos va a dar 29,200 como ingreso tributable, como ingreso taxable, como querramos decirlo, o como taxable income en inglés. Los cabezas de familia pueden reducir, repito, $20,800. Por eso es importante saber determinar los estados civiles. Hasta ahora hemos aprendido 4 estados civiles, ¿correcto? Vamos a borrar estas cantidades para irnos al último estado civil que vamos a determinar y que vamos a aprender. Okay. Siguiendo, el último estado civil, señores. Viudo calificado con un hijo dependiente. ¿Cuál es su descripción? Este estado civil se aplica a los contribuyentes cuyo cónyuge falleció durante los 2 años anteriores y que tiene un hijo dependiente. Este estado civil permite usar las tasas de impuestos para casados presentando conjuntamente. O sea, es la misma tasa de impuestos para los casados en conjunto. Y también va a ser la misma cantidad de deducción estándar o igual que la de casados en conjunto. ¿Okay? Un viudo calificado es aquella persona que para efectos de impuestos el cónyuge ha fallecido en los 2 años anteriores y que tiene un dependiente, o sea, un hijo calificado como dependiente y tiene que mantenerlo por más de 6 meses, inclusive todo el año. ¿Cuál es su deducción estándar? 27,700 para el año 2023. Con el mismo ejemplo, si nosotros ponemos aquí o marcamos el cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos, el quinto estado civil, y tomamos en cuenta el mismo ejemplo, ¿no? Sobre la base de $50,000 de ingreso, de su W2, que al final viene a ser también su ingreso bruto ajustado del contribuyente, 50,000. Vamos a ver cuál es la deducción estándar. ¿Okay? Entonces, si vamos al recuadro de la línea 12, vamos a identificar que casado que presente una declaración conjunta o cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos tiene una deducción de 27,700, esa cantidad es la que vamos a poner en la línea 12. En este caso, 27,700.00. Y siguiendo con los pasos, la vamos a poner también en la línea 14. Entonces, vamos a hallar el ingreso tributable. ¿Cuánto es el ingreso tributable o el ingreso taxable o el taxable income de una persona, de un contribuyente que tiene el estado civil de viudo calificado? Este estado civil. Dice acá 27,700, ¿no? Ok, menos o reducir 27,700 de los 50,000. Si hacemos la diferencia, nos va a dar $22,300.00.
ese va a ser el ingreso tributable, el ingreso taxable de este contribuyente. No va a pagar impuestos sobre 50.000, no, no, no. Va a pagar impuestos sobre la base tributable, que son 22.300. Por eso que es importante saber determinar el estado civil del contribuyente. Recuerden, existen 5 estados civiles. El primero es soltero, el segundo es casado que presenta una declaración conjunta, el tercero es casado que presenta una declaración por separado, el cuarto es cabeza de familia y este último que estamos viendo que es viudo calificado con un hijo dependiente. ¿Okay? Recuerden, sigan viendo mi canal para mayor información. Les voy a estar haciendo muchos más videos de este pequeño curso que voy a dictar o que estoy dictando, ¿no?, sobre la declaración de impuestos personales para el año 2023. Recuerden suscribirse a mi canal y no dejen que los impuestos te estresen. Suscríbete, por favor. Nos vemos.